Buenas noches para los que van ingresando. Nata Paola, buenas tardes. Buenas noches, perdón. Bueno, chicos, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Valentina Hernández. Yo soy la monitora. Pues básicamente conmigo o a mí bien pueden acudir si tienen cualquier duda, si de pronto algún problema con plataforma, problemas con lo que sea, pues pueden acudir. Recuerden que estoy aquí pues, para colaborarles en lo que necesiten. ¿Listo? Y el tutor que nos va a acompañar el día de hoy perdón, entramos a ciclo 5, recuerden, ciclo 5, grado décimo, y iniciamos este semestre con el módulo de ciencias sociales, ¿listo? Para que pues todos estemos en la misma tónica, este ciclo 5, de pronto los que no los hayan aún promovido de ciclo, entonces recuerden que estamos ciclo 5, grado décimo, ¿vale? Camilo, regálame un segundo. Listo. 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 Hola, Valentina, ¿cómo vas? Buenas noches. Buenas noches, Camilo. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están todos? Espero que bien. Bien, bien. Eh, bueno, ¿tú tienes algo por decirnos, Valentina? Sí. Bueno, aquí me dicen que tienen varias preguntas, dudas. Entonces, recuerden, les voy a enviar los correos y WhatsApp a los que puedan comunicarse. ¿Listo? Ahí en el chat, pues para ahorita no quitarles tiempo. Y también voy a enviar en el chat un link de una encuesta. ¿Listo? Es una encuesta que pues, no, deben resolver de la forma pues, más sincera posible. Recuerden que todo es anónimo. Entonces, se las voy a enviar para que, porfa, en este mismo momento la resuelvan. ¿Listo? Y pues nada, chicos, darles la bienvenida a este nuevo módulo y a este nuevo año. ¿Listo? Y ya, eso es todo. Listo. Eh, gracias, Valentina, ¿cómo vas? No, Bien, no te bien. conocía. No, no, señor, no, todavía no nos habíamos encontrado. Sí, y bueno, un gusto y gracias pues, por estar aquí colaborándonos también. Em, Espero que también participes en las clases. No sé si vas a estar aquí en esta clase en específico. Sí, yo estoy aquí Hola. presente toda la clase ahí Ah, apoyando. ok. Súper. Vale, entonces pues eh, te voy a poner a participar también mucho. No, no siempre, pero sí. Sin corcharme, Eh, por favor, gracias. no, más bien si me pueden corchar ustedes a mí todos, incluida tú. Perfecto. Yo quiero es que me corchen, que, Okay. porque todos tenemos que aprender de alguna forma. Bueno. ¿Cómo están todos? Espero que bien. ¿Cuántos somos? ¿Tú sabes, Valentina? Más o menos. Somos menos 110 personas, pero Uy, pues, joder, madre. uh-huh. Pero pues los chicos, pues algunos no pueden asistir Sí, debido a temas laborales, entonces sí, sí, sí. yo creo que Ah, ya listo. podemos iniciar. Bueno, sí, porque pues es una horita y esto se nos pasa volando. ¿Listo? Entonces, nada, me presento rápidamente. Mi nombre es Camilo Cárdenas. Voy a ser su profesor, su tutor de ciencias sociales. Eh, Yo soy egresado de la Universidad La Gran Colombia. Llevo trabajando con Cuepa más o menos 3 años ya, 3 años larguitos. Y
pues nada, espero que sea de su gusto, de todos ustedes en la clase. Eh, Me interesan que todos participen. O sea, en esta clase no me gusta a mí dar monólogos, hablar y hablar y hablar. No, me gusta charlar, conversar, ¿sí? Y para eso son las ciencias sociales. Y pelearnos, debatir, pues, ideas políticas, no sé, ¿sí? Obviamente con respeto y todo, pero me gusta eso. Entonces, pues bueno, no, como son tantos, pues más o menos por aquí veo a Samuel, Alman, ¿cómo está? Los demás, pues ojalá también pudieran prender la cámara. Bueno, si no quieren, no hay problema, pero sería chévere de todas maneras. Eh, Ahí Samuel Alman levantó la mano. Saludos, profesor. Saludos, Valentín, otra vez. He tenido el placer de ver alguna de sus clases por la plataforma, profe, excelentes. Y es usted un excelente profesor. Y estoy contento de que sea usted el que nos vaya a brindar ahorita la clase. Uy, muchas gracias, Samuel. Eh, Me halaga esos comentarios de su merced. Muchas gracias. Y bueno, ya empezaron a prender las cámaras. Chévere, chévere, chévere. Me gusta así. Bueno, muchachos, entonces eh, son 15 clases y vamos a empezar hoy con un temita que es la expansión europea, ¿sí? Por lo general, en todas las clases, ¿sí? No por lo general, sino en todas las clases voy a colocarles una presentación de PowerPoint como para que nos guiemos. ¿Listo? Y ya, recuerden que la idea es conversar y que me estén interrumpiendo, no importa. Profe, pero ¿qué es esto? Profe, pero no entiendo, no importa. Sí, profe, no le entiendo un carajo. Habló muy rápido, no le entiendo nada. Ah, listo. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver. Y ven ahí antes de iniciar rápidamente. Entonces me estaban pidiendo les envié nuevamente al chat la encuesta, el link de la encuesta, les envié el WhatsApp, les envié el correo a Nicolás, el gestor, y también les envié el link para ingresar a un grupo de WhatsApp. ¿Listo? En ese grupo de WhatsApp están todos los chicos de ciclo 5 para los que no hayan estado, entonces, o no hayan podido ingresar, ahí les envié el link y los envié directamente. ¿Listo? Ya, listo. Listo. Bueno, vamos a empezar y esperen un momentico, ya. ¿Me dicen si se ve? Sí, ya lo vemos. Ya, listo. Bueno, entonces, rápidamente, vamos a intentar no quedarnos en las diapositivas, pero bueno, a veces sí nos vamos a tener que quedar para explicar bien. Entonces, ¿quién quiere empezar ayudándome a leer qué es la expansión europea? Listo. Eh, Hágale de una vez. ¿Quién? Samuel, se me olvida. Okay. La expansión europea es un proceso que se gesta en Europa desde el siglo XV en adelante hasta el siglo XVIII y se caracteriza por el descubrimiento de nuevas rutas comerciales y de nuevos territorios. Gracias a una serie de viajes y de exploración, mediante estos, los europeos comienzan a expandir su poder e influencia sobre Asia, África y en América. Listo, gracias. Entonces, lo primero que quiero saber si ustedes lo tienen claro o no. Cuando estamos hablando de el siglo XV, vamos a ubicarnos temporalmente primero. ¿A qué años estamos haciendo referencia? ¿De qué año a qué año va el siglo? 1400. Del 1400, muy bien. ¿A qué año? 1500. Al 1500 porque es un siglo. Bien, Samuel, eso es. Entonces decimos que este proceso de expansión de Europa, ¿sí?, inició casi que a finales realmente del siglo XV, a finales. ¿Listo? Eh, Voy a hacer otra pregunta rápido. ¿En qué siglo estamos? Voy a preguntarle a Juan Pablo Pardo.
Dígame en qué siglo estamos. En el siglo XXI. Listo. Bien. Sí, porque es que me ha pasado que hay personas que no saben y yo, bueno, no importa, pues estamos aprendiendo, pero necesito ir por lo básico. Profe, no escucho, me dice alguien el que tiene un iPhone. Dice que no me escucha. ¿Mm? Pues todos escuchamos. Si quieres, creo Sí, que eres Santiago. Santiago, si quieres, salte de la llamada y vuelves a ingresar para que le des permiso al dispositivo del audio. sí, porque todo está como bien. Listo. Y entonces decimos que inicia en este siglo y termina, aquí está mal, me disculpan, no es en el siglo XVIII, sino termina en el siglo XX, a En la mediados Revolución del siglo XX. Francesa. Sí, la Revolución Francesa es en el siglo XVIII, pero no lo vamos a llevar hasta el siglo XVIII, esta expansión europea, sino vamos a ir hasta el siglo XX. Es hasta mediados del siglo XX que Europa empieza a dejar de ser un continente potente hegemónicamente hablando, colonial, imperialista, ¿sí? No hasta el siglo XVIII, hay un pequeño error. ¿Por qué? Y si quieren vayan anotando, porfa, Sí. porque es hasta mediados del siglo XX, es decir, 1950, 60, que los países que habían sido colonias, sobre Se todo, independizó. sobre todo de Inglaterra, de Francia, se empiezan a independizar, ¿sí? Entonces, por eso es que yo digo que es hasta mediados del siglo XX. ¿Listo? Profe, pero una pregunta, no solamente usted estaba diciendo eso, sino que hice una investigación, hice una línea del tiempo y aparece también en Google que la Edad Moderna es hasta 1789 con la Revolución Francesa, Ah, así se sí. marca. No, muy bien. La Revolución Francesa va hasta 1789. No, pero la cosa es que La, la Edad Moderna, la Edad Moderna, muy bien. E inicia en el siglo XV con, con lo que llaman el descubrimiento de América. ¿Listo? Pero bien, sí. Ahora, lo que yo quiero decir aquí es que la expansión europea, lo que llamamos la colonización de un montón de países por parte de España, de Portugal, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, no termina hasta el siglo XVIII, sino que termina en el siglo XX. ¿Sí? Eso es lo que quiero decirles. Es decir, ya en la edad contemporánea. ¿Listo? Ahora bien, ahora bien, eso digamos, espero que ya lo tengamos claro. ¿Qué significa la expansión europea? Básicamente, aquí hay una definición básica, es cómo se empiezan a descubrir rutas comerciales. ¿Sí? Cómo Europa empieza a descubrir nuevas rutas comerciales. El primer país que va a hacer esto es Portugal y luego le va a seguir España y así sucesivamente. Y al mismo tiempo que van descubriendo rutas, ¿sí? Imagínense que ustedes están descubriendo nuevos mares y etcétera, van descubriendo nuevos territorios, esta gente europea. Y al descubrirlos, no van a llegar, ¿qué hubo, parce? ¿Qué más? ¿Bien? Ay, bueno, tan chévere, qué bacano que me lo encontré a usted acá. Bueno, venga, ¿me presta un poquito de su tierrita? No, no quiero. Ah, bueno, adiós. Chao, ya me devuelvo para España. No, ellos dicen, no, hermano. ¿No quiere? Listo, lo mato y acabo con usted y me tomo todos sus recursos. ¿Sí? Entonces, eso significa en realidad la expansión europea. ¿Listo? Eh, ¿A qué continente se van a expandir? El primero de todos, anótenlo. El primer continente en el que van a expandirse los europeos, hacia América, primordialmente a América. profe, ¿no es primero África? No, el primero, donde hay una expansión y una conquista como tal Sí. de dominio, es América. ¿Sí? El primero. Luego ya se van a adentrar, sobre todo en el siglo XIX, en África. En África es donde ya sí se toman todo, pero en el siglo XIX. Y Asia también durante el siglo XIX. ¿Listo?
seguimos. Para no quedarme acá. Esperen un momento. Ahí ya les di hartos daticos. Ahora vamos a discutir, qué es lo que me gusta a mí. O sea, toda esta vaina, ¿para qué nos sirve? Todo esto que ya hemos más o menos hablado de la expansión. Para pensar. Y me gustaría que pensáramos alrededor de estas preguntas. Entonces, ¿quién me quiere ayudar a leer estas preguntas y a intentar darle una respuesta? O sea, lo que piensen de eso. ¿Mm? ¿Quién se anima? La niña ahí para leer, chicos. Toca cogerlos al azar. Sí. Ah, bueno, no, Samuel ya leyó. Si quiere vuelvo y leo, profe, no tengo ningún problema. Espera, cogemos a otro más que yo sé que es pura timidez. Benjamín, que son hermanos, hay que cualquiera de los dos leer. Bueno, voy a coger aquí a Mariño Juliet. Listo. Dale, Juliet. Hola, buenas noches. Ah, bien, bien, Santiago. Bélgica y Holanda también. Sí, bien. Dale, Juliet. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, dice preguntas de reflexión. Primero, ¿cuál fue la expansión europea, el inicio de muchos males de los países en desarrollo? Fue la expansión europea. Ujú. Listo. ¿Qué tú ¿Por qué dijiste cuál? podríamos, señora, señor? Es que tú habías dicho cuál fue la expansión europea. No, fue la Ah, expansión ok, europea. perdón, perdón. Sí, bien. Dos, ¿por qué podríamos considerarnos hoy en un país colonizado? Hoy en día, un país colonizado. Colonizado. Sí, La creencia en el Dios cristiano está basada más que en la fe en la expansión de España. ¿Está de acuerdo? listo. ¿Qué piensan? ¿Tú qué piensas, Juliet? Fue la expansión europea. Todo esto que más o menos ustedes conocerán, que hicieron los españoles. Vamos a quedarnos aquí en América para no hablar de todo el mundo. En América. Lo que hicieron los españoles aquí, que ustedes conocerán algo. Eso uno podría decir que es el inicio de muchos males de todos nuestros países en América Latina, sobre todo. ¿Ustedes qué piensan? Es la piedra angular de todos los males, profe. Ok, ¿por qué, Samuel? ¿Por qué se Fue muestra? fue una explotación sin inversión. A veces, por ejemplo, hago un análisis y me pongo a pensar también la colonización de Norteamérica. Lo que hicieron los británicos en Norteamérica, aparte si de explotar las tierras, invertían también con tabaco, etcétera, y se volvió una tierra productiva, mientras que en estas partes solo sacaban y no invertían absolutamente nada. Entonces, por eso sellaron casi todos nuestros tesoros y ellos en este momento son un países potencia y nosotros somos países en desarrollo, entre comillas. Listo. Bien, Samuel. Por aquí veo que María Arevalo está levantando la mano. María, te escuchamos. Dale. Listo, ahí puedes hablar. María. Bueno, mientras que María se anima, no sé qué habrá pasado. Silencio incómodo, dice Astrid. Bueno, relájense, no pueden decir lo que quieran, no importa, pueden embarrarla todo lo que quieran. Aquí estamos, los vuelvo y les digo, si yo pues yo estoy aquí es para corregirlos y ya no importa, no me funciona el micrófono. Ah, con razón, María. Bueno, entonces puedes igual opinar en el chat que yo los leo, todo bien. Yo pensaría que sí fue, digamos, la conquista como tal fue un mal, pero pues también trajeron a nosotros lo que podríamos llamar como desarrollo. Entonces, pues sí, pues fue un desarrollo basado en sangre, en explotación, en todo, pero pues también hace lo que somos ahora, ¿no? Digamos, tecnología, evolución, todo. Entonces me parece que sí, fue un mal,
pero pues un mal, diría yo que necesario, no sé por qué no. Mal necesario, exacto. Ujú. Sí, sí me han dicho eso. Bueno, es una también otra forma de considerar la cuestión. Ah, bien, quería saber más o menos qué pensaban. Eh, Natalia, me pregunta Natalia Paola, ¿cuáles son los países en desarrollo? Hoy en día, los países en desarrollo, podríamos decir, va a nombrarte tres, digamos. Hay muchos más, pero tres que son como los más importantes. El primero, Estados Unidos. El segundo, China, la China que despegó de manera increíble. Y Rusia. Rusia también es un país muy, muy fuerte en términos económicos, tecnológicos y políticos, ¿sí? Y bueno, hay más, digamos, pero la India también, la India, que son los países emergentes. ¿Listo? Vale, gracias Valentina, gracias Samuel. María dice, estaba hablando que uno de los males también fue el esclavizar, el acabar las creencias e imponer una forma nueva de ver las cosas. Sí, eso fue lo que hicieron los españoles. La verdad es que sí. Yo Entonces, también dime. estaba analizando la tercera pregunta y no sé si se han visto Vikingos, esa serie muy buena. No, no te alcanzo a escuchar bien, Valentina. ¿Me escuchan ahí? Se te Ya, escucha muy bajito, Valentina. bajito, sí. Uy, pero ahí se escucha o ya. Eso. Perfecto, sí. Les decía que no sé si se han visto la serie Vikingos. En Uh, esta serie hacen ver a los europeos, los que creen en Dios, como que creen, pero solo por cierto poder, porque creen, pero entonces voy a conquistar, yo creo y yo soy el que eh, tengo la autoridad sobre todos y Dios me mandó y Dios, entonces se me hace que en esta serie, pues la creencia de Dios sí está casi que de la mano con la política y con el poder. Entonces, pues la creencia en este momento no era, pues también era solo guerra, era solo, no era como, sí, digamos, lo que vemos ahorita, que es un Dios bueno, un Dios bondadoso, un Dios que perdona, no era tan así. ok. Bien. Bueno, rápidamente para porque ustedes dirán, bueno, pero el profe, ¿qué piensa de eso? O por qué nos pone esas preguntas? Porque, por ejemplo, a la primera pregunta yo respondería que sí, la expansión europea sí es el inicio de muchos males. ¿Por qué? Sobre todo la española en América Latina. Porque primero nos llevó a ir teniendo una dependencia económica de Europa. ¿Qué quiere decir dependencia económica? Que de acuerdo a lo que dictaba España y Portugal, que eran los dos más fuertes en el siglo XV, se hacía o se deshacía aquí en América Latina. Y los virreyes, que eran los que mandaban aquí suplantando al rey, ¿sí? Hacían lo que España y Portugal quisieran. Entonces nosotros como pueblos, ¿quiénes seríamos nosotros en ese entonces? Los indígenas, los mestizos, no tendríamos forma de organizar, pensar nuestro territorio a nuestro acomodo. Eso ya nos lleva a ser países a merced de lo que quieran los europeos. ¿Sí? Entonces a mí me parece que sí. Otra razón, porque los europeos se enriquecieron y empezaron a ser una potencia como continente gracias a todas las riquezas que se llevaron. Porque gracias a que explotaron estas dos minas, que son las más importantes, la de Yucatán en México y la de Potosí, donde encontraron un montón de oro y plata, es que España empezó a acumular oro en sus arcas y luego a pasárselas a Holanda y a Alemania, a Prusia en ese momento. ¿Sí? Y ahí Europa empieza a enriquecerse y a crecer económicamente. Antes no, antes no. ¿Listo? Bueno, habrá muchas más razones, pero no más larga. Y esta tercera, pues yo la puse ahí como para que me dijeran, no, yo, pues los que creen en Dios, yo no creo en Dios. Yo no creo, digamos, no soy devoto ni nada de eso.
¿sí? Pero entonces yo puse, la creencia en el Dios cristiano está basada más que en la fe. Qué triste, dice Samuel Bello. No sé si es... Ah, bueno, no sé con referencia a qué. Listo. Está basada más que en la fe, Padre nuestro que estás en el cielo, Ave María, ta, ta, ta. En la expansión de España, en la expansión de España. ¿Por qué? Porque yo tenía una novia cristiana y ella no, venga, que hay que rezar y yo, ah, pucha, ¿en qué me metí? Yo, Profe, bueno, le montó muchachos una novia cristiana y por eso se apartó. sí, después de eso, de que me enteré, yo dije, no, no puede ser. Y yo ya estaba entrando. No, mentira. Yo estaba yendo a la... Pero, no, entonces yo me ponía, pues yo nunca le creía nada. Yo, que yo no quiero ir a la iglesia. Y que yo no quiero ir a donde ese sacerdote porque para mí eso están robando plata, no sé qué. Y nos poníamos a discutir y una vez yo le dije esto. Le dije, oye, piensa lo siguiente. Si tú hubieras nacido en la India, yo qué sé, en Arabia Saudita, tú serías, ¿qué sería lo más probable que fueras? ¿Cristiana o, en el caso de la India, budista o hinduista? Ella me decía, porque ella estudiaba también más o menos lo que yo estudio. Sabía que en la India la mayor parte de la gente, 90% es hindú o es budista. Y si lo hubieras hecho en Arabia Saudita, ¿serías musulmana o cristiana? Me dijo, pues musulmana. Claro, la mayoría en Arabia Saudita es musulmana. Yo le dije, entonces, ¿qué te hace ser cristiana en América Latina? Dijo, pues el hecho de que en América Latina se trajo en su gran mayoría a la iglesia católica, al Dios cristiano, y por eso muchos creemos en ese Dios cristiano, y no en el Dios de los musulmanes o de los budistas o de los hinduistas. Yo le dije, entonces si ves que lo tuyo no tiene que ver tanto con la fe, aunque también, sino más bien con un proceso histórico que hay Y que herencia, reconocer, una con una herencia. herencia, claro, que tiene que ver con la historia. Entonces, si no hubieran llegado los españoles, si no hubieran llegado los gringos con su protestantismo, tú serías protestante. O sea, tu creencia no se debe específicamente y sobre todo a tu fe, sino a que tú haces parte de una historia y que tu familia hace parte de una historia y nuestra sociedad hace parte de una historia que nos dice que creer en el Dios cristiano y en la Iglesia católica es lo más correcto, etcétera, ¿sí? Y bueno, ahí la dejé pensando y después de eso, pues ya, sí, se Venga, acabó. profe, una pregunta ahí que le pegó en el palo. Entonces, antes de la colonización europea en América Latina, por ejemplo, Colombia, no sé si se diga bien religión, ¿qué tipo de estado espiritual tenía el pueblo en ese entonces? Yo sé, muchos dioses, pero cómo se representa? ¿Qué era? Su merced, esos todos más o menos lo sabemos, ¿no? ¿Quiénes eran Sí, los que habitaban acá antes de que llegaran todos los españoles? Los, los indígenas, ¿no? los indígenas, ¿no? En el caso de México, los aztecas, en el caso de Perú, los incas, ¿sí? Etcétera. Ahora, ¿esta gente en qué creía? En cosas como el dios Sol, eso obviamente en su idioma, ¿no? Yo no me acuerdo cómo lo llamaban. La diosa Luna, los árboles tenían un alma. Para los indígenas, muchos indígenas, el alma del árbol, el árbol representaba algo sagrado, ¿sí? Eh, la naturaleza, la Pachamama, toda la tierra hacía parte de algo sagrado. Entonces, bueno, también en leyendas, ahí está Popol Vuh, hay que leerla, es chévere. Popol El Vuh. agua, sí, leyenda del Popol, el Popol Vuh explica todo esto de las creencias indígenas en ese tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que se quitó? Pues toda esa creencia. Hoy en día uno dice, ah, mire el sol, ah, mire la luna, que es como una vaina científica ahí, ¿sí? Y simplemente consideramos que la tierra es algo que hay que dominar y hay que explotar. Y ya. Porque el Dios cristiano, yo diría esto, aunque de pronto el Dios cristiano sí lo enseñe, eh, en realidad se basa esa creencia en idolatrar
una imagen, en idolatrar a un Dios Padre Todopoderoso, pero no a la creación del Dios, no a su propia Pero creación. Bueno, Exacto. ahí vamos a entrar en una No, no, discusión, ¿está buenísimo, bien? buenísimo, a mí buenísimo me ese gustaría contexto. preguntar algo. Dime, dale, Valentina. Pero no es necesario que nos aferremos a algo superior a nosotros. O sea, si no es el Dios cristiano, o sea, en lo que cada persona crea, sí, ya es libremente. Sí, Pero, o sea, yo siento que sí es necesario porque nosotros no fuimos capaces de crear todo esto. Hay alguna fuerza superior. Entonces, pues personalmente yo me identifico con que sí hay algo, sí, un ente, pero no, pues no me sesgo tanto, entonces no idolatro ni ok, todo te lo debo a ti, ni no tan así, sino más porque pues posee el poder de todo, pero no a que le debemos todo y que los pecados y todo esto, no, no lo veo tan así, pero sí sí, siento que debemos aferrarnos a una fuerza superior porque pues nosotros no creamos esto. ok, sí, pues ahí tengo muchas cosas que decir, pero bueno, Hágale, profe, hágale que eh, sí. la verdad, miren lo que dice Carmen Álvarez, la verdad solo la tiene Dios en su palabra, la Biblia. Javier Falso, Gutiérrez. falso, falso, falso. No, 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 respetemos digamos, ojo ahí, Samuel. Yo no Ok. creo, pero bien, si Carmen, claro, es respetable. Además, lo que dice Valentina tiene sentido, porque yo me he puesto a pensar eso. Y es, por ejemplo, en realidad todos tenemos de alguna manera algo de fe. Les voy a poner un ejemplo, y eso pues, nos pasa a todos. Cuando vamos cruzando un puente peatonal o lo que sea, un puente, nosotros, nosotros tenemos plena conciencia de cómo se construyó ese puente, de qué tan buenas bases tiene o no ese puente. El de Chirajara, por ejemplo, que se cayó, no sé si vieron la noticia. Eh, y lo celebraron con bombas y platillos. Ta. Las personas que iban a pasar por ahí, por ese puente, tenían fe de que no iba a pasarle nada a ese puente. ¿Y qué pasó? Solo podían tener fe porque no son, la mayoría no son ingenieros ni nada, yo qué sé. O incluso siendo ingenieros, pasan por ahí con fe de que eso no se va a caer. Como cuando uno va por una calle y dice, esa pared no se me va a caer. ¿Por qué? Porque uno tiene fe. De alguna manera uno siempre está utilizando la fe en muchas acciones. ¿Sí? Cuando confía en una persona, eso se llama fe. No, yo confié en él y me cago la cara. Ah, pues porque usted tuvo fe. Entonces, ese punto de Valentina es verdad. Ahora, con relación a Dios, ¿eso quiere decir que entonces Dios existe esto? No. ¿Me entiendes? Sí, No. totalmente. Puede ser muchos dioses y habrá que apegarse a alguna creencia, pero no necesariamente esa, diría yo. Yo creo en un mundo que los seres humanos podemos hacer diferente. Yo creo que nosotros podemos cambiar este mundo, lo creo, tengo fe en eso, pero no en una deidad. ¿Listo? Bueno, Okay. Profe, se puede decir que usted cree en las ideas, usted tiene una fe filosófica. exacto, sí, sería una buena, no lo había pensado, sí, pero dudo sobre esas ideas muchas veces. Digo, no, espere, esto hay que modificarlo, que sería una diferencia muy importante, ¿no? Con la fe en la religión. Bueno, Que- rápidamente para escuchar otras sí. opiniones. Samuel Bello. Samuel, sí. Ay, Samuel Bello. Hágale, Samuel. Dice Mariño, en algún momento todos necesitamos a Dios. Hola, buenas noches, profe. Buenas Buenas noches. noches, Samuel. Bueno, yo quería como compartir un pensamiento. Pues, digamos, cada quien puede pensar y creer en lo que desee y sienta, pero la cuestión no es como buscar quién tiene la razón o quién de verdad es el que tiene
en su vida como la verdadera creencia de cómo rige su vida o a quién le permite dejar que su vida tenga como el sentido, o sea, como que de en dónde va tu eje, o sea, qué es lo que lleva el rumbo en tu vida, si un Dios, si una deidad, si el universo, si los astros, o sea, eso es como para no pensar como en polémicas, cada quien puede pensar lo que quiera y sentir lo que quiere. Y cada quien vive de acuerdo a sus experiencias de vida. Muchos tienen experiencias con Dios, otros con los astros, etcétera. Entonces, como que aquí lo que vamos es como aprender cómo la colonización rige un poco la historia y nos permite aprender mucho de los europeos, cómo literal nos saquearon, nos dejaron vueltos verga, nos usaron, nos violaron a todas esas indígenas, vino la raza mestiza, se crearon nuevas razas, perdimos como nuestra esencia como indígenas. Entonces, como que pensemos mejor en qué hay detrás de todo eso y no pensar como en crear una polémica por ese tema de Dios y eso. Sí. Ya. Sí, no es como crear polémica, sino pues escuchar todas las opiniones Claro. que cada quien tenga, porque pues todo es perfectamente válido y sí, cada quien es dueño de su vida y cada quien decide en qué cree y en Sí. qué no. Y en realidad, voy a poner esto último para seguir fregando la vida y ya sigo. En realidad, cuando todos decimos que cada quien puede opinar como quiera, ¿sí? Y su creencia, que yo también pienso así, todos somos, cuando decimos eso, ateos. En realidad, en el fondo lo estamos siendo, ¿me entienden? Porque vayan ustedes a la Edad Media y digan eso. Lo primero que le va a decir la familia o el sacerdote, ¿y a usted qué le pasa? ¿Cómo así que cada quien puede creer en lo que quiera? No, señor. Es que Dios sí existe, hermano. ¿Sí? Entonces, por eso yo digo que ya hoy en día, como ya conocemos tantas religiones y tanto, ya somos más tolerantes y por lo tanto un poco ateos cuando decimos eso. Pero bueno, ya no más. Sigo. Pero, Javier, rápidamente. Ok. Pues es que quería comentar que eso de las creencias a mí se me hace que solo es para que la gente tenga como alguien en quien creer, porque si no las personas como que no saben qué hacer. O sea, porque por ejemplo yo conozco muchas personas que si no creyeran en lo que creen ahorita se volverían locas, por decirlo así. Sí. Es como más familiar mío. Ah, sí. Es muy cercano. Ok. Bueno, sí, sí, todos conocemos a alguien que de pronto es un fanático. Y bueno, listo, bueno. Eh, Eso era lo que quería que como que viéramos para qué nos sirve entender esto de la colonización y de la expansión europea. Justamente para pensar por qué pensamos como pensamos, creemos en lo que creemos, por qué somos un país subdesarrollado o no. Es para preguntarnos digamos, ese tipo de cosas. Ahora bien, ya hicimos una ubicación temporal. Dijimos que la expansión europea inició en el siglo XV. Ahora es necesario ubicarnos espacialmente, ¿cierto? Aquí también me devuelvo a sexto de primaria, sexto de bachillerato, pero lo necesito porque se les olvida a veces. Quiero que me digan cuáles son los continentes, rápidamente. ¿Qué continente es este? Les dijo ahí en el chat. Asia, África, América, Europa y Oceanía. Listo. Dice Gisette África. dice África, ¿no? Camilo, África. Listo. Muy mal. Esto ya no es... No, mentira. Sí, esto es África. Sí. África. Bien. ¿Cuál es este continente aquí gigante? Bien, listo. América. Eh, este continente aquí, ¿cómo se llama? Bien, Samuel, Europa. ¿Y este mar, cómo se llama este que está aquí debajo de Europa? Ahí no está el nombre, pero ¿cómo se llama este mar? Uy, el mar Atlántico, Gisette. No, míralo, el océano Atlántico está por acá. Samuel.
¿Los corches? Sí, claro, los corches. El mar rojo, el mar de los juncos, profe. No. El Sí. Mediterráneo, dice Juan El Carlos. mar Mediterráneo. Y también conocido como el mar de los juncos, profe. Pero el mar rojo es Samuel. Mírenlo. No, pero, sí, es que está súper chiquitico, sí. Sí. El mar de los... ¿Él también Sí, se le sí, sí, conoce como el mar de los juncos? sí. Ah, bueno, eso no lo sabía. Bueno, no Fue sé. el mar que partió Moisés Sí, cuando pasó. eso. Pero yo quería específicamente que lo supiéramos porque ahorita les voy a explicar algo. Entonces, mar Mediterráneo. Listo. Y nos falta Asia. Asia, que en este caso inicia aquí al lado de Egipto, porque Egipto hace parte de África, Arabia Saudita, Yemen, Omán, y aquí existe algo que se llama los Montes Urales, aquí al lado de Europa. Eso es lo que divide a Europa de Asia, en el caso con Rusia específicamente. ¿Listo? Y Turquía, aquí que la ven aquí, pues, Turquía es muy tesa, dice que hay que ir a Turquía, dice que eso es hermoso. Constantinopla, hace parte Lindísimo. tanto de Europa como de Asia. Va como mitad y mitad. ¿Listo? Todo esto es Asia. Asia es el más grande. ¿Listo? Y faltaría Oceanía, que principalmente pues es Australia, aquí tenemos Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. No que eso era Medio Oriente. Sí, Asia se divide también Cercano Oriente, Mediano Oriente y Extremo Oriente. Así como América Latina, como América, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. ¿Listo? Pero en realidad es un solo continente, solo una plataforma continental que llaman. ¿Cuándo mandan la hoja de ruta? Uy, Nata, ¿ya te aburriste tan rápido? No, Dios mío. Sí, Profe, como, acuérdese que el módulo va hasta el 25 y puede que usted le meta bastantes puntos a eso, ¿no? sí, no, pues Eh, tampoco, no. Recuerden que la hoja de ruta debemos entregarla el módulo no, el módulo va hasta el 19. Y la hoja de ruta la entregamos el 16. ¿Listo? Uf. Ahí para que vayan entendiendo Uf, los tienen puntos. resto de tiempo. 16 días, 20 días. Profe, trátenos bien, dice Samuel. Sí, no, Profe, eso ahorita una tiempo. pregunta, profe, usted ahorita habló de Constantinopla y yo estaba leyendo en unos apuntes de que Constantinopla también fue uno de los factores por la caída de Constantinopla fue que Europa pensó en expandirse hacia el mundo porque era una de las principales rutas económicas. Eso también fue una presión que tuvo para irse hacia otras partes, buscar otras nuevas rutas. Muy bien, correcto. Eso lo vamos a ver. Bueno, voy rápido para poder llegar hasta ese punto. Bueno, muchachos, antes de hablar como de cómo inicia esta expansión europea, yo quisiera contextualizarlos. ¿Qué es contextualizar? Decirles, mire cómo está el panorama en ese tiempo. Miren cómo era esta gente en Europa culturalmente, políticamente, etcétera, ¿sí? En términos generales. Entonces, voy a mostrarles eso. Primero, hay un movimiento que se llama el movimiento renacentista, siglo XV. Vamos, estamos hablando del siglo XV. ¿Listo? ¿Qué es el movimiento renacentista? Es cuando, principalmente en Italia, gente como Leonardo da Vinci, ustedes los habrán escuchado, Galileo Galilei, Miguel Ángel, empiezan a pensar, aunque no lo dicen directamente porque es muy difícil decirlo en ese tiempo, qué es la razón, la ciencia y los descubrimientos empíricos los que deben conducir la vida del hombre y no tanto la fe ni la iglesia. ¿Sí? Entonces esta gente empieza a salirse del paradigma del cristianismo, del catolicismo y dicen, no, yo quiero inventar, yo quiero investigar. ¿Listo? En ese contexto, adivinen quién está por ahí, que hay una Galileo discusión. Galilei. Sí, pero hay una discusión de un tipo que vamos a tocar aquí, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón se dice que era italiano y que era un mercader, ¿sí? Un comerciante
que vivía en ese tiempo, pues por esas zonas, incluso se dice que nació en Italia, hay gente que dice, no, él nació en España, so, hay una discusión ahí histórica, ¿listo? Entonces este tipo bebió de esa mentalidad renacentista, ¿listo? Eso es como culturalmente, y el arte y todo eso, tuvieron mucha fuerza, más que la fe. Ahora, políticamente hay unas diferencias entre lo que es una monarquía absoluta, lo que son las monarquías absolutas y las democracias. Democracia no existía en ese entonces. ¿Listo? No existía. ¿Qué es la democracia? Cuando todos elegimos a quienes queremos poner en el poder, ¿sí? Que es lo que hacemos acá en Colombia y la embarramos por ratos. En cambio, en una monarquía, ¿qué pasa? Existe algo que se llaman los reyes, ¿sí? El rey, la reina, los nobles y la gente que aquí en Colombia parece que a veces funciona así, de la alta, que tienen el poder por herencia, tienen un poder hereditario, nadie los eligió. Ah, no, es que mi abuelo, es que mi bisabuelo, mi tatarabuelo fue rey. Y como yo vengo de esa familia, por linaje, a mí me corresponde ser rey de Francia, ser rey de España, ser rey de Portugal, ¿sí? Por herencia, ¿sí? Por el linaje de sangre. Y para no perder ese poder, adivinen qué hacían. Pues ustedes ya lo saben, ya lo habrán escuchado. Muchas veces cometían incesto, ¿sí? Con sus primos, con las madres incluso, con las hermanas, ¿sí? Para que ese poder no se perdiera dentro de una misma familia. ¿Listo? Ahora bien, si ustedes le preguntaban a un rey, oiga, ¿y usted por qué me gobierna? ¿Qué le pasa? ¿Y por qué? Él también podía decirles lo siguiente, porque yo soy el representante de Dios aquí en la tierra. ¿Y qué va a hacer, hermanito? Y se hace lo que yo diga. ¿Y qué? Así como uñero, ¿sí? ¿Y qué, papá? Móntela. Igual, si yo quiero bajármelo, me lo bajo y lo llevo a la guillotina y ya, no va a pasar nada. ¿Listo? Eso, de esa manera funcionaba el poder en Europa casi que hasta el siglo XIX, ¿sí? 19, incluso, no, 19, sí que empieza a cambiar la cosa. ¿Listo? Eso es en términos políticos. Ahora, imperios importantes. Siempre pensamos que Estados Unidos es, pues, Europa son, oh, no, Europa lleva poquito siendo potencia y Estados Unidos también. Imperios duros en la historia que llevaron cantidad de tiempo, esta gente, y por eso hoy en día son duros. La China, la India, en ese momento se conocía como el Indostán, y el Imperio Bizantino. Profe, pero los chinos cada rato eran azotados por los japoneses, entonces ahí está como en duda decir que China en la antigüedad era como potencia. Claro, lo que pasa es que dependiendo desde dónde lo consideremos, Samuel, porque es que China es imperio desde el O siglo sea, IV, milenial, siglo sí, o sea, muy III, antiguo, milenario, pero ¿sí? no era considerado, por ejemplo, potencia armamentística, porque Japón cada rato lo invadía, Japón siendo una Sí, décima parte. sí, pero sobre todo Japón va a invadir a China y va a tener fuerza hasta en el siglo XX, que ya, acuérdese que ya con la guerra del opio de los ingleses los habían vuelto nada y que Sí. habían caído todas las dinastías, pero hasta el siglo XX. Pero en realidad China es fuerte casi que en toda la antigüedad, incluso durante toda la Edad Media europea, son miles y miles de años siendo potencia mundial, ¿sí? Junto con Egipto, junto con la India, ¿sí? Hay un tipo que explica esto súper bien, que si quieren lo investigan, para yo no decirles todo, que se llama Enrique Dussel. Tiene Enrique, videos, Enrique Dussel, para que lo miren ahí por YouTube. El Sacro Imperio Romano Germánico sí era fuerte, pero a comparación de China nada que hacer, Santiago, nada que hacer. No,
Por eso muchos historiadores, incluso no sé si han escuchado a Diana Uribe, que es una Sí, historiadora sí. colombiana, dice, es que los chinos se inventaron hasta la forma de caminar. O sea, los chinos son inventores. Imagínense esa frase de una historiadora. ¿Qué quiere decir con eso? Que los chinos inventaron casi todo, ¿sí? El papel moneda, la imprenta, la pólvora, La pólvora, sí. la pólvora china, muchas cosas son de los chinos. Entonces, esta gente es importante. Incluso miren lo que dice este tipo que se llama Enrique Dussel. Dice, antes de que llegaran los españoles y los portugueses a América, adivinen quién había llegado, según Los este hombre. vikingos, No, los chinos, ¿verdad? en una vaina que se llamaban los juncos. Y es que eran unos barcos gigantescos que a comparación con los de los españoles los españoles, los barcos españoles eran una bobada, porque era una vaina gigante. Y es que los chinos alcanzaron a hacer mapas de América, pero no se metieron a América porque ellos, al ser un imperio tan grande, No tenían, necesitaban expandirse. no les convenía por ser tan grandes y seguir siendo grandes les dificultaba la administración de su territorio, pero además porque tenían temor de otro pueblo que era un pueblo muy guerrero, pero no tan desarrollado como los chinos, que eran los mongoles, ¿sí? Los unos. Los unos después, pues, en ese momento principalmente Genghis Khan, que era de los mongoles. Entonces ellos en parte por eso construyeron la muralla china. Entonces se dice que esa era una razón por la cual no conquistaron América, pero sí tenían algunos mapas. Obviamente no elaborados como los tenemos hoy en día, pero es que sí habían llegado. ¿Listo? También se dice que los vikingos, pero los vikingos eran pueblos bárbaros, simple y llanamente, saqueadores. Sí, obviamente tienen su cultura que es muy bacana, o sea, a mí me encantaría ser vikingo, un man allá de gigante, una mole completa y un guerrero, ¿sí? Pero bueno, ¿listo? Entonces esos son imperios importantes. Ahora, ¿con qué se comerciaba? O sea, ¿cuál era el dinero, digamos, de ese tiempo? Las monedas, el oro y la plata, eso sí ustedes lo saben, ¿sí? Para comprarle especias, la seda a los chinos, las vasijas que también creaban los chinos de porcelana. Papá, usted tiene que tener oro o plata y comprarles y ahí es que se hace el comercio, si no, adiós. Entonces, bueno, y religiones importantes, el cristianismo y el islam, en España principalmente, ¿sí? Y bueno, en Europa ya el cristianismo era fuerte para este momento, ¿sí? La religión más importante era el cristianismo. En 1492 también empezó la Inquisición, entonces fue un año también súper importante para el catolicismo en Europa. Claro, buen punto, pues bien, buen punto, Samuel. La Inquisición que es tenaz, ¿no? Búsquense el libro negro de la Inquisición. Pucha. Profe tiene pinta de vikingo. Ay, gracias, Samuel, ya quisiera. ¿Listo? Y pues eso es. Ese es el contexto en el que estamos. Ahora, pues pucha, ya se acabó esto. Entonces, les voy a dejar este punto rápido. Miren por cómo fue que España y Cristóbal Colón llegó a América. Por una razón principal. Hay dos, ¿sí? Pero quiero que hagamos más connotación en esto. Porque el imperio turco otomano había derrotado, que es todo esto que está acá, mírenlo, había derrotado a un imperio que había durado mucho tiempo en esta zona, de todo en Turquía y se había expandido. ¿Cuál era ese imperio? El imperio de Constantinopla, ¿sí? Los turcos lo derrotaron, eran pueblos guerreros que lograron derrotar a Constantinopla por mil razones, entre ellas porque habían peleas internas, luchas internas dentro del imperio de Constantinopla. ¿Listo? Pero entonces ellos se toman todo este territorio y adivinen qué pasa. Ellos se convierten no al cristianismo, sino al islam. Son pueblos principalmente
musulmanes, también se les puede decir así, el Islam. ¿Listo? Entonces, inmediatamente al volverse del Islam, adivinen con quién están en contra. Cristianismo. Del cristianismo, Occidente. de Occidente, de estos pueblos europeos. Entonces, antes de que se destruyera Constantinopla y estos turcos se tomaran esta zona, los europeos, se dice, aquí en Italia, toda esta gente, Grecia, podía pasar casi que relajado por el mar Mediterráneo, por estas zonas, y llegar a la China y a la India y hacer comercio, ¿sí? Comerciar vainas, no sé, especias y un montón de cosas. Pero cuando esta gente se toma esta zona, en 1453, que es cuando toman Constantinopla, adivinen qué va a pasar. Adivinen qué va a pasar. Se la toman toda. Sí, se la toman ya todo. Se cerró esta ruta. Se cierra esta ruta del Mediterráneo para los europeos. Y ahí es donde Cristóbal Colón, con un montón de mercaderes y gente comerciante que está por acá, dice, uy, jue madre, entonces ahora ¿cómo hacemos? Para llegar a China y a India, que son los imperios tesos. Pues papá, entonces el man se la inventa porque había leído algunas vainas y él ya sabía que la tierra no era plana. Sí, él ya sabía, no, la tierra es redonda, y, sí, ya tenía unos conocimientos geográficos avanzados, ¿sí? Entonces le dice lo estoy resumiendo, le dice a los reyes españoles, le dice, venga hermano, le tengo un plan. ¿Por qué no cogemos y en lugar de hacer el viaje como lo hicieron los portugueses por África, o sea, por acá, es que no tengo cómo subrayar acá, no sé, no me deja. En lugar de hacer el viaje por ahí, ¿por qué no por África? Y mire todo lo que se demora hasta llegar aquí a Sudáfrica y ¡pum! Ir otra vez hacia la China y la India. Pues hagámoslo al contrario, hermano. Al Cojamos norte. por acá, ¿sí? Hacia Occidente, y como la Tierra es redonda, nos queda mucho más fácil navegar, ¿sí? Navegamos, y de esta forma vamos a llegar a la India y a la China. Como él no sabía que aquí había más vaina, agua, más tierra, esto era más grande, pues él pensaba que esto aquí era dar la vuelta y pin, listo. Llegaba a Profe, Japón. una pregunta, ¿por qué entonces los ingleses y la gente que tenía acceso hacia el Mar del Norte no abrían esas nuevas rutas y comercializaban sin necesidad de que otros fueran a experimentar? ¿No existía o cómo es el cuento ahí? Pues los que más se conocen como navegantes y como gente que exploraba los mares fueron los vikingos. Y después de los vikingos y después de los españoles y de los portugueses, es que ahí sí, Inglaterra, ¿Empieza? hasta el siglo XVIII, ¿sí? Empieza. Pero después de todo esto, antes los ingleses se quedaron recogidos en su pequeño territorio, pobres, porque no eran potencia, vuelvo y les digo, ninguno en Europa era potencia, ¿sí? En su pequeño reino, cuidando sus tierritas y cuidándose de los vikingos que los saqueaban, de resto no más. Entonces, los que se dieron a la tarea y esto no se lo reconocen a los españoles en Europa, ustedes saben que los españoles son como la Bolivia, no, como la Venezuela de América Latina, en Son los Europa. obreros de Europa, sí. Sí, y Portugal parecido, y Grecia igual. Pero lo que aportaron en este tiempo esta gente es increíble. Entonces, Cristóbal Colón hace eso, y ahí es donde vamos a tener pues la primera expansión, toda esta vaina, los viajes, la niña, la pinta, la Santa María, que nos lo enseñaron en primaria, ¿sí? Bueno, aquí están todos los viajes, y hay algo que quiero decirles porque ya se nos acabó el tiempo. Cristóbal Colón se murió sin saber que había llegado a América, a otro territorio. Bueno, un profesor la otra vez me discutió eso. Lo que yo he leído, lo que yo sé, es que el tipo se murió sin saber que había llegado a otro territorio. Supuestamente Américo Vespucio no le había dicho a él que era un nuevo continente. Exacto, no, porque fue hasta que Américo Vespucio, mucho después,
que se puso a cartografiar y a explorar las tierras, se dio cuenta que esto no era nada, no tenía nada que ver con Asia, ¿sí? Entonces, bueno, y el resto de consecuencias, yo creo que la próxima clase, lo que falta, y pues continuamos ahí, porque qué pena, se acabó el tiempo, muchachos. Vale, Camilo, muchas gracias. Bastante interesante la clase. Gracias a todos por sus participaciones, chicos. Nos vemos Sí, gracias. mañana. Uy, Gracias. clase. Nos estamos hablando. Qué pena si no pudieron participar mucho en esa partecita porque era importante explicar eso. Listo. Hasta luego, chicos. Chao, Los que vale. tengan preguntas mañana al principio de la clase, ¿listo? Para no alargar más, ¿vale? Hasta Listo. luego. Gracias. Chao, Samuel, gracias. Hasta luego, profe. Muy buena la clase. Muy buena. Listo, gracias, gracias.